Les voy a invitar a leer en el libro de Lucas, el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas. Allí en el título de algunas Biblias, que no es inspirado, obviamente, dice el Santo Evangelio, eso estaría bien, pero después dice, según San Lucas. Si consideramos que la palabra allí santo es igual a cada uno de nosotros como creyentes, estaría bien. Ahora, si hay alguna persona que cuando lee aquí San Lucas está leyendo como si fuera una persona superior a los demás hombres, eso estaría mal, porque cada uno de nosotros fue creado a imagen y semejanza de Dios. La palabra santo que se refiere ahí a los escritores, es la palabra apartado, y santo también es cada uno de los creyentes. Y en otras oportunidades también he considerado que hay algunas personas que elevan a una condición a los personajes que aparecen en la Biblia, que la Biblia no lo resalta de esa forma. La Biblia muestra que eran personas imperfectas sirviendo a un Dios perfecto para que la gloria sea de Él. Dice el versículo 1 de Lucas: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Ahí por el momento la lectura de la palabra del Señor. Tenemos entonces este libro escrito por Lucas. ¿Y qué nos dice la escritura acerca de Lucas? Que era un médico. Y Pablo lo menciona en el libro de Colosenses. Así que vamos a ir a Colosenses, al final del libro de Colosenses, el capítulo 4, y nos va a decir dos verdades de Lucas. La primera verdad de Lucas es que era un médico, un médico. Colosenses 4, 14. Dice, os saluda Lucas, el médico, y le agrega amado, y Demas. Bueno, ahí tenemos a Demas, que también puede ser un estudio exclusivo de Demas, toda su condición espiritual. Así que Lucas es un médico, pero Pablo le agrega un calificativo y le dice un médico amado. Para Pablo, este hombre, Lucas, era amado. Algunos piensan que siendo médico también le dio cuidados al apóstol. Tuvo cuidado de él en cuanto a la medicina de aquella época, en lo que se podía ayudar. Y el otro pasaje que está en ese mismo capítulo nos da otro detalle importante de Lucas. Capítulo 4, versículo 11. Pablo está mencionando a los que le colaboran y saludando, y dice, y Jesús, llamado justo, que son los únicos de la circuncisión, que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. ¿Y cuál es el dato importante ahí? Cuando dice que son los únicos de la circuncisión, en todo el listado que aparece allí, que son los únicos de la circuncisión, no aparece Lucas. A Lucas le da un lugar aparte. Por lo tanto, este hombre no era de la circuncisión. ¿Qué quiere decir esto de la circuncisión? Que no era judío, no era un hebreo. Así que tenemos dos datos que nos aporta el apóstol Pablo en Colosenses 4. Primero, que era un médico, y era un médico amado. Y el versículo 11, que no era de la circuncisión, quiere decir que no era judío.
Ahora podemos pensar que Lucas, siendo un médico en aquel tiempo, como en el día de hoy también, era una persona muy estudiada, muy culta. Y de hecho, estos primeros 4 versículos que él escribe aquí es una presentación como se escribió en los originales en griego. Y hay 2 tipos de escritura. Una escritura más formal, más técnica, de más elevada cultura, podríamos decir. Y esos son los primeros 4 versículos. Y de ahí en adelante, Lucas comienza a escribir también en griego, pero de una forma que era más común y que lo pudiera entender el común de la gente. Y ahí podemos entender 2 cosas entonces. La primera, que él sabía comunicarse a través del griego en distintas formas. Muy académico, por decirlo así, muy buena escritura, y lo demuestra en estos 4 versículos, y también tenía un conocimiento de la gente. Sabía cómo la gente iba a poder entender el mensaje que él quería entregar. Y esto es importante también para el día de hoy. Podemos tener muchos estudios en cuanto a lo que es la teología, que es más que nada el estudio de Dios. Pero eso no tiene que impedir que nosotros, como maestros de la palabra de Dios, enseñemos las cosas de tal forma que las pueda entender un niño. Y ese ejemplo lo dejó el Señor, y Lucas también lo dejó aquí a través de su escritura. Él está en estos primeros 4 versículos diciendo, bueno, yo soy de una cultura elevada, sé hablar un lenguaje elevadísimo en cuanto a muchas cosas, pero luego él comienza a hablar para el común de la gente. Y es importante entonces cuando la gente iba a leer este libro de Lucas, son 2 tomos. El primer tomo es Lucas, el segundo tomo es el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Entonces, Lucas da a conocer a través de estos 4 versículos de una forma bien escrita quién es él. Humanamente hablando, era un médico y era un historiador, un historiador. Y él más adelante nos da a entender también esto. Él era una persona que investigaba, que no conoció en su tiempo al Señor, y nos da el indicio aquí, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Y él le escribe a una persona que se llama Teófilo, que es una palabra compuesta de la palabra teo y la palabra filo o filios, que tiene que ver solamente con decir un hijo de Dios, pero le agrega una palabra importante que nos da un detalle también a nosotros, que este hombre era un excelentísimo Teófilo. Y eso puede decir que esta persona a la cual el Lucas le escribía podía ocupar un cargo en un puesto importante en el Imperio Romano, por la palabra que usa allí de excelentísimo Teófilo. Ahora tenemos una verdad ahí, que el evangelio no está solamente para las personas del bajo pueblo, por decirlo así. El Señor sacó sus apóstoles del bajo pueblo, pescadores, pescadores. Ningún maestro del pueblo de Israel iba a elegir a sus discípulos del vulgo, sin letras. Tenían escuelas dentro del pueblo de Israel. La cátedra de Moisés, por ejemplo, que se nombra, era una escuela donde se estudiaba de Dios a profundidad. El mismo apóstol Pablo estudia a los pies de Gamaliel. La gente estudiaba la escritura. Nicodemo, que conversó con el Señor le dice, tú siendo maestro de Israel, no sabes estas cosas. Y eso es un peligro que puede pasar con las personas que comienzan a escudriñar la profundidad de la escritura, pueden alejarse de las cosas básicas y simples que la escritura tiene. Es un peligro que hay que cuidarse también. Así que cuando él le escribe a Teófilo, trata de poner en orden las cosas. Así que si queremos saber una cronología un poco ordenada,
de la vida de nuestro Señor, el libro de Lucas. Pasajes del libro de Lucas se repiten en Mateo y se repiten en Marcos, indistintamente. Y a estos tres libros, Mateo, Marcos y Lucas, se les conoce como los libros sinópticos. Y que lo único que quiere decir es que están de acuerdo en varias cosas y escriben de una forma similar. A diferencia de Juan, que toma la vida del Señor Jesucristo desde otro punto de vista. Y el mismo apóstol Juan explica cuál es la diferencia. Y eso lo vamos a leer en el Evangelio según Juan al final de su libro, porque cada libro tenía un propósito. Y Juan, el apóstol, escribió en Juan 20, 30, Juan 20, versículo 30. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito, y aquí viene el propósito, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así que Juan tomó desde el punto de vista que el Señor Jesucristo era el Hijo de Dios, era Dios mismo, aquí en la tierra. Mateo lo presenta cual rey a los judíos, y lo vemos a lo largo de todo su libro. Mateo, él va diciendo cada evento importante en la vida del Señor, él agrega para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, o para que la escritura se cumpliese, para que se cumpliese lo escrito por el profeta. Es porque él quería presentar, Mateo, quería presentar al Señor o al rey de los judíos y presentar que él cumplía todas las profecías del Antiguo Testamento, estaban cumplidas en su persona. Marcos lo presenta cual siervo, el siervo perfecto, el esclavo de Dios, y comienza su libro de inmediato en el ministerio. En el libro de Marcos nos vamos a encontrar genealogía, por ejemplo. Comienza de inmediato con el trabajo del Señor y comienza diciendo cómo el Señor iba por una y otra aldea y sanaba enfermos y se quedaba hasta tarde a despedirlos y se levantaba muy de mañana para orar y se acostaba muy tarde. El libro de Marcos, el siervo, el trabajador del Señor. Y Lucas, el propósito de Lucas es presentar al Señor cual hombre perfecto. Él, como un historiador, va a presentar a la persona del Señor Jesucristo, que ya muchos habían tratado también de presentarlo. Nosotros tenemos los libros que están en nuestra Biblia, pero podemos pensar que en el primer siglo hubo muchas personas que escribieron acerca del Señor, pero las cosas que nos han quedado es para nuestro beneficio y para que las personas crean que el Señor es Hijo de Dios, para que creyendo tengan vida eterna. Ese es el propósito. Y luego se dejaron en el canon de las Escrituras. Y son los únicos libros que tenemos. Hay fascinación por algunos. De repente cuando aparece el evangelio de otra persona, el evangelio de Judas apareció y tanto revuelo que causó. Sin embargo, eso no está dentro de los libros que el Señor nos dejara. 66 libros. En algunas iglesias tienen más libros. 66 libros. Es lo que nos dejó el Señor. 39 en el Antiguo Testamento y en el Nuevo 27. Y Lucas escribe 2 de ellos. El libro de Lucas, que nos presenta la vida inigualable del hombre perfecto, el Señor Jesucristo, y el libro de los Hechos, que nos presenta la vida de los primeros cristianos y la evangelización del mundo conocido de la época. Ahora podemos pensar a qué se referirá con muchos, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia. Muchos. Si hubieran sido como los libros que tenemos, Mateo, Marcos, que hubiera sido Juan, ahí tenemos 3, hubiera dicho algunos, o si hubiéramos tenido 10 libros, hubiera dicho varios, pero él dice muchos, muchos.
En aquel tiempo no existía la tecnología que tenemos hoy día. Por lo tanto, lo más probable es que hayan escrito muchas personas acerca de sucesos de la vida de nuestro Señor. Y en un momento se recopilaron y el Espíritu Santo ayudó a los primeros cristianos a recopilar, a guardar algunos escritos. Y este escrito es porque Lucas le escribió a una persona importante. Y a veces, como decía, se hace la discriminación. Las personas piensan en discriminación solamente hacia abajo y discriminan al pobre y hablan de eso solamente. Pero también hay una discriminación hacia arriba. Hay personas que no piensan que el Evangelio es para las personas adineradas o personas ricas y utilizan textos como cuán difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Pero luego de eso, de esa declaración, dice, para Dios, más para Dios no hay nada imposible. Así que cuidado también con esa discriminación hacia arriba. Aquí Lucas está pensando en una persona de poder, de dinero y en una condición de estatus. Excelentísimo Teófilo. Y le está hablando del Señor Jesucristo, porque esa persona puede tener mucha riqueza, puede tener mucho poder, puede tener muchos contactos, pero todavía no tiene la salvación de su alma y si se muere va a morir con riquezas, con poder, con estatus, pero se va a ir al infierno. Así que también necesitan la salvación de su alma. Y Lucas no piensa, como a veces nosotros tenemos ese pensamiento, de decir, ¿para qué voy a hacer esto? ¿Para qué voy a hacer esto si ya muchos lo han hecho? ¿Para qué voy a enseñar de este libro si ya muchos lo han hecho? Y a veces caemos en ese error de que no hacemos algo porque ya muchos lo han hecho. Y por ejemplo, veía la otra vez un tratado. La mayoría de los tratados nos llega desde fuera. A veces los encargamos y nos llega un tratado para repartir la palabra de Dios. Pero en una iglesia había un joven que hacía sus propios tratados. Los hacía él. Buscaba un texto, lo reflexionaba y predicaba el evangelio por escrito, lo imprimía, sacaba fotocopias y entregaba eso como tratado. Lo había hecho él. Y no se desanimó porque hubieran ya muchos tratados. Él había hecho algo nuevo de parte de él para la gente. Y aquí podemos ver cómo Lucas tampoco se desanimó y dijo, bueno, ¿para qué voy a escribir yo de Jesús si ya muchos han escrito? Y también podía desanimarse porque él no estuvo en los momentos del Señor. Él estuvo mucho después, apareció acompañando a Pablo, no estuvo recorriendo los pueblos con el Señor, no vio las cosas que el Señor hizo y por eso él le costó trabajo, le costó tarea ardua. Él reconoce que esta historia ha sido ciertísima y cuando dice entre nosotros es porque él se identifica con los creyentes. Él, Lucas, es un creyente y se identifica con nosotros. Estas cosas que han sido ciertísimas entre nosotros. Ahí hay una reflexión, un pensamiento. Si tú, amigo, que estás en esta sala virtual, tienes ese concepto de nosotros, o nos ves a nosotros los creyentes como alguien aparte, como mirando desde afuera, diciendo ellos, o cuando te refieres a la iglesia es ellos, o el grupo de creyentes, y tú te miras fuera, tendrás este concepto de decir como Lucas, nosotros, estas cosas que han sido entre nosotros, entre el pueblo de Dios, entre la iglesia de Dios, nosotros. Y desde el momento en que el Señor me salvó, yo he sentido esto de decir nosotros somos parte. Y sabe que es importante el sentirse nosotros, porque hay personas que cuando no sienten el nosotros, dicen, ¿sabe qué? En esta iglesia falta amor, como si ellos no fueran parte de la iglesia. ¿Sabe qué? En esta iglesia falta esto otro. Pero esperen un momento, ¿acaso usted no es parte de esa iglesia? ¿No es un nosotros? Me gusta pensar en Lucas así, estas cosas que han pasado entre nosotros. Se reconoce parte del grupo.
parte de los creyentes, parte de la iglesia entre nosotros. Y las cosas han sido ciertísimas. Y esa palabra que usa allí, como decía, es muy técnica, pero son los hechos que narra Lucas, son de verdad, sucedieron. Eso él quiere destacar, quiere dejar en claro. Y sabe que hasta el día de hoy la gente cuestiona. Incluso cristianos liberales dicen, bueno, yo creo en todo lo de Jesús, pero cuando llega el asunto de la resurrección, ahí me cuesta creer de qué estamos hablando. Reconocen, sí, yo creo todo lo que se dice en el Génesis, pero de la creación me cuesta un poco, ¿sabe qué? Dudo, yo creo más en la evolución. ¿De qué estamos hablando allí? Entonces, las cosas que la Biblia dice, que la palabra de Dios nos enseña, son ciertísimas, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. ¿Sabe qué? El Señor Jesucristo, cuando hablamos de validez histórica de un libro, el Señor Jesucristo validó el libro de Daniel, que ha tenido algunos inconvenientes también. Validó el libro de Daniel, dice, así como dijo el profeta Daniel, el que lee entienda, dice la palabra. Validó el libro de Jonás, así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez. Y validó el Génesis, cuando le preguntan sobre el divorcio, dice, en un principio no fue así, en un principio varón y hembra los creó Dios. Valida todas las cosas que el hombre cuestiona. Es el Señor. La mejor validez histórica es el Señor. El Señor. Y aquí vemos, Lucas dice, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron. Ahí sacamos entonces la conclusión de que él no lo vio desde el principio, no estaba en el principio de todas estas cosas. Desde el principio lo vieron con sus ojos. Esto, mi hermano Luis Felipe también en historia lo sabe. Los testigos oculares son importantes y las fuentes primarias y tienen más validez para escribir una versión de la historia. Tiene más validez el testigo ocular, el que vio el hecho, y más aún si lo vieron varias personas y cuentan el mismo evento desde varios puntos de vista, más validez aún. Así que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. En el día de hoy la palabra ministro se reconoce como un estatus. A veces el presidente de la República escoge sus ministros en su gabinete y cada ministro tiene ministro del Interior, ministro de Energía, ministro de Salud y todo, y la gente mira al ministro hacia arriba. Y eso a veces se traspasa también a las iglesias, que cuando llega un ministro, poco menos que le tienden alfombra roja y lo miran hacia arriba también. Cuán diferente a lo que el Señor hacía. Él no buscaba el aplauso de la gente, o cuando la gente lo iba a hacer rey, ¿qué hizo el Señor? ¿Acaso dijo ya, corónenme? No, el Señor dice que se fue en solitario, se fue. Vamos a leer en Romanos 15:16 para ver esto de los ministros, porque la palabra ministro significa apóstol o significa siervo. Romanos capítulo 15, versículo 16. Y aquí está escribiendo Pablo como ministro del Señor también, y dice, para ser ministro de Jesucristo. Y ahí la palabra es siervo, para ser siervo de Jesucristo a los gentiles, ministrando o sirviendo también, la palabra allí, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Y unas hojas más adelante en 2 de Corintios capítulo 3. 2 de Corintios capítulo 3, el versículo 6. Dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Y aquí podemos ver quién hace ministros
¿Quién hace ministros del Señor a los creyentes? ¿Acaso tengo que tener un título de alguna institución que me diga, usted es ministro de Dios? ¿O tener algún certificado que me reconozca como ministro de Dios? ¿Quién es el que hace ministro? Dice, el cual asimismo nos hizo ministros. Es el Señor que hace ministros. Es el Señor que hace sus siervos y los hace siervos competentes. Siervos competentes. Y en el día de hoy, ese título queda grande a muchas personas que son ministros del Señor, pero no son competentes. No cumplen la función para lo cual el Señor los está llamando. Así que el Señor hace ministros y hace ministros competentes de un nuevo pacto. Esos son los ministros que habla Lucas, y Lucas acompañó a Pablo. Así que están hablando en un mismo lenguaje. Y si dice, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y este versículo se ha mal utilizado. Tantos versículos mal usados. Hay personas que querían estudiar más de la Biblia y le decía, tranquilo, tranquilo, si la letra mata, sigue el espíritu nomás. Pero no, el Señor nos invita a escudriñar cada día las escrituras, porque las escrituras hablan de Él. Escudriñar la palabra de Dios, crecer en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, nos dice Pedro. Es una invitación a cada creyente desde el momento de su conversión, tiene que escudriñar la palabra, tiene que leer la palabra en oración, estar en comunión con el Señor, y el Señor nos va a hablar a través de su palabra. Esos eran los ministros a los cuales se refiere. Y como decía, el concepto de hoy día, ministro, una persona por acá arriba, pero cuando habla de ministro, aquí Lucas está pensando en los ministros del Señor. Eran siervos que predicaban el Evangelio y eran servidores de aquellas personas a las cuales le predicaban. Las personas en el día de hoy, en algunos lugares, parecen que siguen a un rey, y como que ellos fueran los súbditos. Terrible. Le ponen títulos, y entre más rimbombante es el título de la persona, es como que predicara mejor. ¿Qué título tenía el Señor? Estuvo en la escuela de los fariseos, en la escuela de la cátedra de Moisés, no estuvo. Los discípulos, los apóstoles, ¿dónde estudiaron los apóstoles? ¿En alguna cátedra de los fariseos? No digo que sea malo el estudio. Pablo estuvo a los pies de Gamaliel, estudió. Lucas era un historiador y sabía muchas cosas. El estudio es bueno, pero si eso no es para favorecer el reino de Dios, si eso va en desmedro del carácter incluso de la persona que estudia, es terrible. Lamentablemente, la mala experiencia de conocer personas que luego de estudiar un poco más de la Biblia, miraban hacia abajo a otros hermanos en su sencillez. El Señor nos ayude. Cada uno puede estar en ese peligro. Hay personas que dan por hecho también alguna idea, alguna doctrina, porque la dijo tal persona y lo miran hacia arriba por las nubes, y si lo dijo él, es verdad absoluta para ellos. Pero no, si esa persona puede tener muchos títulos, estar muy arriba, pero si no está de acuerdo a la palabra de Dios, a la doctrina que se nos dejó, la palabra de Dios tiene que permanecer, porque la palabra es algo ciertísimo y se nos dejó y se nos enseñó. Tenemos que hacer el traspaso también. Nosotros, hablo de un grupo de más o menos mi edad, una generación, es producto de lo que se nos enseñó en nuestra juventud, en nuestra niñez, que fueron ministros de la palabra y nos enseñaron la palabra sin ponerle ni quitarle, sin añadirle. Fueron ministros competentes que nos enseñaron, y nosotros tenemos la responsabilidad de tomar esa enseñanza y seguir con esa enseñanza, no quitarle ni ponerle, porque él dice tal como nos lo enseñaron. El creyente no viene a inventar nada nuevo. Como creyentes somos simples repetidores de la verdad que está
en la Escritura. Y podemos mirar a lo largo de la historia, de los años, cómo en la Edad Media había una verdad bíblica, y esa verdad se repitió hasta nuestros días y se sigue repitiendo. Y no va a cambiar, porque la palabra pasará el cielo y la tierra, pero la palabra de Dios no va a cambiar. Y tenemos que hacer todo conforme al modelo, como se le dijo a Moisés cuando quería hacer las cosas. Haz todo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Nosotros, el modelo que tenemos es la palabra de Dios. Cualquier cosa que podamos inventar nosotros, tal vez en algún momento va a llevar gente a la congregación, pero no va a dar fruto espiritual porque no es el modelo bíblico. Si no, veamos en nuestro país, por ejemplo, en los últimos años, el grupo religioso que más ha crecido es una secta, lamentablemente. Ese es el grupo que más ha crecido. ¿Podríamos decir entonces, ese grupo ha crecido porque Dios lo está bendiciendo? Tal como los enseñaron entonces, nosotros tenemos que seguir enseñando desde el principio. Fueron ministros de la palabra. Y el versículo 3 dice, me ha parecido también a mí. Y esto es importante. ¿Qué reflexión le llevó a Lucas? ¿Qué reflexión le llevó a Lucas el escribir? Me ha parecido también a mí. Como dije, a él no lo desanimó que muchas otras personas hubieran escrito acerca del Señor. Él lo hizo. De su puño y letra, investigó él con diligencia, como dice el versículo 3, habiendo investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. También en el libro de los Hechos aparece la iglesia ahí en Berea, los de Berea. Cuando Pablo les hablaba, les exhortaba, ellos buscaban, indagaban, escudriñaban en la Escritura si lo que Pablo les decía era así. Y es una responsabilidad cuando nosotros estamos de oyentes, anotar, ver si algo está, como lo dice la Escritura, o son invenciones humanas. Es una responsabilidad del oyente también. Y vuelvo a repetir, sea el predicador que sea. A veces hay un gran predicador y de repente dice algo medio extraño y uno tiene la responsabilidad también de decirlo, de decir al hermano, hablar persona a persona, no tampoco ir a otro hermano, hablarle por la espalda, mira lo que dijo este, no, al hermano, darse el trabajo de buscar y vamos a recibir buenos resultados de ese ejercicio. A veces los hermanos ni se han dado cuenta lo que han dicho, o se confundieron, o se equivocaron, pero en el momento, pero tienen clara la verdad. Pero ese ejercicio de escudriñar si lo que se dice es lo correcto, está de acuerdo a la palabra de Dios, nos va a evitar que en las congregaciones entre la doctrina errada. En este tiempo de reuniones Zoom, nos hemos dado cuenta de algunas cosas buenas, pero también de algunas cosas malas. Frases que se utilizan en algunas congregaciones que no están de acuerdo a la palabra de Dios. Son frases que se han repetido, que parecen piadosas, parecen espirituales, pero no son bíblicas. Y si no hubiera sido por este medio del Zoom, no nos hubiéramos dado cuenta de otros lugares, de otras asambleas. Y él, entonces, investigando con diligencia, y esa palabra diligencia, diligentemente, cuando nosotros nos ponemos a leer la Escritura, lo hacemos con diligencia. Cuando queremos investigar, por ejemplo, un hecho de la Escritura, ¿lo hacemos diligentemente o solo superficialmente? Es una invitación también para nosotros, para escudriñar con diligencia, desde su origen, como los de Berea también desde el origen. Y yo me imagino que Lucas tiene que haber consultado, como dice él, desde su origen, si estuviera vivo algún apóstol, él le fue a preguntar al apóstol, ¿cómo fue esto que sucedió? Si hubiera estado viva María también, porque dice, los que lo vieron, tal vez encontró a alguien que fue sanado por el Señor Jesucristo y le preguntó directamente, ¿cómo fuiste sanado? Los que lo vieron, a lo mejor le preguntó a los que estaban en la alimentación de los 5.000, sin contar las mujeres y los niños. Tenemos
allí como más de 10.000 personas, 15.000 personas. ¿Cómo no iba a encontrar en Jerusalén a una de ellas? ¿Cómo habrá sido eso? Él investigó diligentemente desde su origen, preguntando entonces a los que vieron desde el principio. Oh excelentísimo Teófilo. ¿Y cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito? Que es nuestro propósito hoy día también, para que conozcan bien la verdad. Podría decir en ese versículo, para que conozcas la verdad, y también hubiera estado bien, pero le agrega la palabra bien, una pequeña palabra, para que conozcas bien la verdad. Nos damos el esfuerzo de que una persona conozca bien el plan de salvación, o solamente presentamos el plan este es el plan de salvación y listo. Hay hermanos que se han dado el trabajo, como testimonio, de por años, imagínense, por años presentarle a una persona el plan de salvación, en conversación, una conversación un día, una pregunta otro día, una reflexión al mes siguiente, y estando constantemente para que la persona conozca bien la verdad de las cosas en las cuales ha sido instruido. Y ahí está la última palabra para reflexionar. El Teófilo tiene que haber sido cristiano, por lo que dice al final de este versículo, en las cosas en las cuales ha sido instruido. Es una persona que se instruye, que estudia, que se le enseña la verdad. Entonces podemos pensar cómo está esa área de nuestra vida cristiana. ¿Estamos siendo instruidos por alguien, por la palabra? Tomamos una hora de nuestro tiempo en el día, en la semana, para instruirnos de la palabra, instruirnos de la verdad? El creyente tiene que ser instruido. El mejor maestro, obviamente, es el Espíritu Santo, que nos enseñará y nos guiará a toda verdad. Pero también el Espíritu Santo ocupa personas, ocupa hermanos que nos instruyan en el camino correcto, en las doctrinas correctas, en la fe que creemos. Y ese es el propósito del libro de Lucas, que en la buena voluntad del Señor hemos entregado. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones.